Yo les doy la bienvenida a este espacio de la Facultad de Agronomía en nombre de la decana, que no ha podido, que iba a hacer la apertura, pero no ha podido. Bueno, yo soy Silvia Lozardo, la secretaria académica, y bueno, les doy la bienvenida a este espacio que tiene la facultad desde hace bastante tiempo, que son los cafés de ciencia. Un espacio que era en la presencialidad, pero bueno, si en algo nos ha beneficiado la virtualidad, creo que es en esto de los cafés de ciencias, porque se han podido hacer mucho más, porque la gente puede sumarse mucho más fácil a estos cafés que antes los hacíamos en el campus de la facultad, y que bueno, la virtualidad nos ha permitido un acercamiento mayor. Esta semana es una semana, me parece que bastante atípica, o me parece que es récord, porque hay 3 encuentros de este ciclo de Café de Ciencias. El lunes hubo uno, hoy estamos en este, y el viernes va a haber otro, así que es una semana récord. Bueno, les voy a decir qué es el tema que nos convoca hoy. La charla de hoy es Estrategia de Fertilización en Ryegrass Anual en el centro de la provincia de Buenos Aires. La charla de hoy va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Fernanda Espara. Fernanda Espara es docente, por supuesto, de nuestra facultad. Desde el año 2014, Fernanda está como profesor adjunto con dedicación exclusiva en la asignatura Forraje y Manejo de Pasturas de la Facultad de Agronomía. Fernanda es egresada de la Universidad de Luján y fue docente, y también allí fue profesora adjunta en la Universidad de Luján. Pero bueno, como les contaba, desde el año 2014 es nuestra, es parte de nuestra institución. Bueno, Fernanda es integrante de núcleos de investigación, está en el núcleo CISAS. Actualmente dirige el proyecto de investigación denominado Estrategias de Fertilización Nitrogenada en Lolium Multiflorum LAM, perdonen no son palabras de mi léxico cotidiano, raigrazo anual en el partido de Azul. Y también Fernanda es integrante del proyecto Versatilidad en el uso de cultivos de cereales de invierno. Tiene numerosas presentaciones en la sección de producción y utilización de pasturas del Congreso de Producción Animal y varias publicaciones en revistas de divulgación. Bueno, también ha sido Fernanda disertante de temáticas relacionadas a la producción y utilización de pasturas en seminarios, en talleres, en cursos y en jornadas técnicas. Así que bueno, Fernanda, les agradezco por supuesto a todos los que están siendo parte de esta charla, de este encuentro, que seguramente va a ser un encuentro para que aprendamos y también para intercambiar con Fernanda todas las dudas que se vayan o que vayan teniendo a medida que Fernanda va desarrollando su charla. Así que bueno, desde la Facultad de Agronomía, agradecida a todos los presentes y por supuesto nuestras gracias especiales a Fernanda por poder brindar esta charla y participar de este espacio, que ya, como les decía hoy, en la virtualidad ha pasado a ser un espacio muy bueno que hemos logrado desde la facultad. Así que, Fer, te dejo para que inicies tu charla. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Silvia, por la presentación, y bueno, gracias por el espacio, un poco compartir los datos que se van generando desde la asignatura, y bueno, y gracias a los presentes por escuchar la charla, y bueno, veremos después los intercambios al finalizar un poco la misma. Así que ya empiezo a compartir la pantalla, si les parece, acá vamos. Y yo voy a apagar la cámara más que nada por el tema de internet. y bueno,
Bueno, un poco Silvia les comentó, yo dirijo un proyecto de investigación desde el 2019, donde un poco estamos evaluando la fertilización nitrogenada sobre el cultivo de raigrasa anual. Y un poco la charla de hoy es presentarles los resultados que hasta ahora vamos obteniendo, ¿sí? En el grupo de la asignatura me acompañan los ingenieros agrónomos Federico Dublan y Martín Arzadún, que venimos trabajando en estas temáticas. Y bueno, y un poco arranco esta charla haciendo hincapié en la importancia de la fertilización y nitrogenada sobre todo, y una de las patas de las buenas prácticas de manejo es la fertilización, junto con el manejo, y cuando hablamos de manejo hablamos de frecuencia e intensidad de defoliación de los diferentes recursos naturales. Pero la fertilización nitrogenada tiene un impacto importante sobre lo que es la producción de biomasa, ya que parte de los nutrientes que requieren los diferentes recursos no es suministrado por el suelo, entonces necesitamos agregarlo. Y bueno, y el tema, digamos, el impacto de la fertilización, y reitero, y voy a hacer más hincapié en lo que es fertilización nitrogenada, tiene un mayor impacto en el volumen, en la biomasa producida de los recursos, y mejora la calidad, ¿sí?, del forraje, sobre todo los niveles de proteína del mismo. Lamentablemente, en lo que son los sistemas productivos de Argentina, estamos muy alejados de los techos productivos, ¿sí?, de la producción potencial de las diferentes especies o cultivares, y uno de los factores es las bajas dosis de fertilizante que utilizamos, o el momento de aplicación del mismo, en el cual nosotros, al aplicarlo en una época determinada, tal vez no tengamos la cantidad de animales suficientes para aprovechar ese forraje producido extra gracias a la fertilización. Entonces, tenemos que pensar en un manejo integrado, ¿sí?, de los sistemas, y dentro de este manejo integrado se requiere de estrategias de fertilización. Y esta palabra de estrategia va a aparecer muchas veces durante la presentación porque es la clave del uso del nitrógeno en los recursos forrajeros y más en el raigrasa anual, ya que es una especie, digamos, anual, OIP, otoño, invierno, primavera, digamos que produce en otoño, invierno y primavera, y que es muy dependiente de la fertilización nitrogenada, ¿sí?, o de ambientes de muy buen contenido de materia orgánica. Entonces, por eso es un poco por qué evaluar la fertilización nitrogenada en raigrasa. Y entonces, cuando pensamos en fertilización, tenemos que pensar en qué tipo de fertilizante vamos a usar, y sobre todo cuando hablamos de tipo de fertilizante, los nutrientes, si solamente vamos a agregar nitrógeno, o vamos a agregar nitrógeno en fósforo, o algún otro nutriente necesario. La dosis, esto es fundamental, pensar en la dosis adecuada. ¿Y por qué? Con dosis pequeñas, tal vez no alcanzamos las producciones potenciales de los cultivares, o con dosis demasiado grandes podemos correr el riesgo de perder ese nitrógeno que se agrega y contaminar, ¿sí?, dependiendo de la época, si hay un lavado de ese nutriente, del nitrógeno, poder contaminar las napas. Entonces también es importante la dosis. Y el momento, o los momentos de aplicación. En general, muchos de los recursos forrajeros se fertilizan en una única época del año, mientras que podemos ver a lo largo de esta charla que a lo mejor no es digamos, hacer una única fertilización con una dosis alta, sino que vamos a tener que dividir esas aplicaciones, fraccionar. Entonces, un poco, y volvemos a lo mismo, pensar en que la fertilización nitrogenada es una herramienta que se debe utilizar de forma estratégica para maximizar la producción de forraje y que pueda ser utilizado por el sistema
en el cual nosotros estamos, si es un tambo, si es una invernada, si es una cría. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a fertilizar? Bueno, las estrategias de producción. Es importante sincronizar la fertilización o la disponibilidad del nutriente con los requerimientos estacionales del recurso forrajero. Otro punto importante es, bueno, saber qué dotación de nutrientes, ¿sí?, tenemos en el suelo, y eso está muy relacionado con el tipo de suelo, textura y los pH. Y esto va a estar un poco asociado a la disponibilidad de nutrientes que vamos a tener en determinados momentos para el recurso. La época del año, ¿sí? La época del año está asociada un poco a cómo es la dinámica de crecimiento de las diferentes especies. La historia del lote, digamos, el manejo, años de agricultura, si son lotes exclusivamente ganaderos, cómo viene el tema de la frecuencia e intensidad de los recursos, digamos, o si son recursos donde se hacen reservas, donde la extracción de nutrientes es mayor que en un sistema de pastoreo. En cuanto a los cultivos antecesores, bueno, ver la calidad y la cantidad de rastrojo. Los sistemas de labranza, digamos, si en este caso, si vamos a hablar particularmente del ryegrass, si el ryegrass se va a sembrar al voleo, se va a sembrar en directa, si va a haber alguna remoción, y por lo tanto, al haber una remoción podemos tener cierta mineralización, y entonces, por lo tanto, aumentamos la dotación de nitrógeno del perfil. Y lo más importante en cuanto a la fertilización nitrogenada en ryegrass anual es la temperatura y la humedad. Son dos parámetros claves en el éxito de la fertilización nitrogenada. Y acá tenemos un dibujito del sistema radical del ryegrass anual, y esto es importante porque hace a la exploración dentro del perfil, ¿sí? Y hoy en día estamos, digamos, evaluando un poco esto de las dosis masivas e importantes de nitrógeno. Sí, ante determinadas condiciones de humedad no hay un lavado, ¿sí? No es necesario que haya precipitaciones abundantes, sino que en el transcurso del ciclo, al no ser utilizado el nitrógeno, con sucesivas precipitaciones puede ser que se escape, ¿sí?, de el sistema radical y pase a la napa, ¿sí? Digamos, el nitrógeno es un nutriente muy móvil, que corremos el riesgo en años muy húmedos de perderlo. Y si yo les pregunto cuál es el objetivo de la fertilización, digamos, a cualquiera de los presentes, lo primero que se les va a ocurrir, y mismo uno puede decir, que el objetivo, básicamente, es aumentar la cantidad de biomasa. Y esperemos que después de esta charla se lleven la idea de que no es solamente el objetivo el aumento de la cantidad de biomasa por unidad de superficie. A grosso modo, y acá voy a hacer algunas generalidades, por ejemplo, para producir 1 tonelada, ¿sí?, 1000 kilos de materia seca de cualquier recurso forrajero OIP, se necesitan aproximadamente entre 2 a 3 kilos de fósforo como elemento, ¿sí? Esto para producir 1 tonelada de materia seca, y entre 20 y 30 kilos de nitrógeno para producir esa tonelada de materia seca. Entonces, nosotros, en función del objetivo productivo, cuánto queremos que produzca ese ryegrass, vamos a tener que ajustar estos dos nutrientes, ¿sí? Insisto, el nitrógeno es acelerador del desarrollo del cultivo, y el déficit tanto de nitrógeno como de fósforo afecta básicamente la capacidad de macollaje. El ryegrass se caracteriza por ser una especie muy macolladora, y por lo tanto, no solamente que esté bien nutrido nos asegura tener una buena cantidad de biomasa, sino una buena cobertura del suelo, ¿sí?
Y les quiero hacer una observación, sobre todo con el fósforo. No es, digamos, el foco de la charla, el nivel crítico o la dotación de fósforo en el perfil, pero es un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el fósforo no nos tiene que ser limitante en la producción. Si los niveles de fósforo son inferiores a 12 partes por millón, ya el verdeo de invierno, hablemos de ryegrass, avena, cebada, trigo, se van a ir viendo afectados. Y por más nitrógeno que uno le agregue, la producción va a estar limitada por la falta de fósforo. Entonces, buenos niveles de fósforo, si vamos a fertilizar con nitrógeno, para poder potenciar y maximizar las respuestas del agregado de nitrógeno. Y acá les muestro unas fotos, ¿sí? Que básicamente, y esto es importante, es un indicador de la nutrición de ese potrero. Estos son manchones de orina, y vemos crecimientos, digamos, muy importantes en los lugares, ¿sí? Donde el animal orinó, ¿sí? Esto nos está indicando que este potrero de ryegrass anual le falta nitrógeno. Entonces, en esta situación, si nosotros vamos a fertilizar con nitrógeno, vamos a tener una alta respuesta a la fertilización nitrogenada. En esta gráfica les muestro la mineralización a lo largo del año, cómo es la dinámica del nitrógeno disponible en el suelo. Y también, fíjense, y esto es importante, el bache más importante de nitrógeno en el suelo es en los meses de mayo a agosto-septiembre, ¿sí? Dependiendo un poco las regiones, dependiendo las temperaturas, pero a bajas temperaturas hay una menor actividad microbiana y por lo tanto una menor mineralización, y estos son los momentos críticos, ¿sí?, de contenido de nitrógeno en el suelo, que justamente es cuando el ryegrass está produciendo o quiere producir pasto. Además, y esto tengan en cuenta, lo importante es del contenido de materia orgánica que nosotros tenemos en el suelo. En ambientes con buenos contenidos de materia orgánica, la mineralización disminuye, ¿sí?, pero de todos modos tenemos algo de nitrógeno. Pero en los contenidos, digamos, en suelos con un menor contenido de materia orgánica, de todos modos estos niveles de materia orgánica que comparan en esta gráfica son muy buenos. Fíjense cómo disminuye más. Entonces, importante conocer el contenido de materia orgánica y en función de esto ver cuán lejos estamos de cubrir los déficits, digamos, los requerimientos de nitrógeno en el suelo. En suelos con menos de 3% de materia orgánica, la fertilización nitrogenada tiene un alto impacto. Entonces, el descenso de temperatura, ¿sí?, va a afectar la actividad microbiana y la fijación simbiótica en el caso de las leguminosas, y va a haber una menor disponibilidad de nitrógeno, afectando la mineralización para el cultivo de ryegrass. Entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta cuando se realiza una fertilización y acá refertilización, y lo resalto en otro color, nitrogenada sobre ryegrass anual? En general, y ya un poco lo comenté anteriormente, en muchos de estos recursos anuales se hace una única fertilización, que puede ser en el momento de la siembra o en malcollaje, y después no se refertiliza. Bueno, la idea un poco es evaluar en estos ambientes la refertilización o la dosificación de una dosis mayor de nitrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para realizar refertilizaciones? Una buena humedad en el suelo o una probabilidad de agua, precipitaciones, básicamente, ¿sí?, que la planta esté en activo crecimiento, en este caso para el ryegrass, digamos, durante todo otoño e invierno está en activo crecimiento. Y esto es un punto importante,
en el cual que las temperaturas medias mensuales, ¿sí?, del mes más frío, ¿sí?, no sean inferiores a 8 grados. Por más que el ryegrass anual es una especie otoño-invierno primaveral que crece a bajas temperaturas, con temperaturas inferiores a 8 grados, la media, detiene su crecimiento o crece con menores tasas. Entonces, la respuesta a la fertilización puede ser afectada en gran medida, ¿sí? Entonces, estos 3 parámetros son importantes para la refertilización, o sea, la fertilización en distintos momentos en el ciclo del ryegrass. Fundamental, buena humedad. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está disuelto en la solución, o sea, la planta lo toma a través del agua, que la planta esté en activo crecimiento, que crezca, que transforme ese nitrógeno en biomasa, y que tenga tasas de crecimiento óptimas, y esto se dan con temperaturas por arriba de 8 grados centígrados del mes más frío, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fertilizar con nitrógeno? Importante ver, consultar. Acá yo les pongo, bueno, les puse una dirección en la cual podemos consultar el agua útil, tanto en el perfil como en la capa arable. Son páginas del INTA, donde más o menos uno nos puede indicar si tenemos una humedad suficiente como para poder fertilizar y que ese nitrógeno lo tome la planta, ¿sí? El pronóstico de precipitaciones, si nosotros estamos en una situación en la cual no tenemos tanta agua, digamos, no tenemos humedad en el perfil, pero próximamente tenemos precipitaciones, digamos, probabilidad de precipitaciones, también puede ser un momento para fertilizar, y cómo vienen las temperaturas a lo largo de, digamos, el momento en el cual vamos a fertilizar, ¿sí? Y una cosa importante, no solamente importa el volumen o la cantidad de precipitación en un momento determinado, sino cómo es la distribución en la estación de crecimiento, ¿sí? Y también otra cosa muy relacionada es cuán cerca esté la napa, o cuán alta esté la napa. ¿Por qué? Cuanto más arriba esté la napa, tenemos probabilidades que se lixivie el nitrógeno. Entonces también eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tanto la humedad en el perfil, como el pronóstico, tanto de precipitaciones como de temperatura, podemos plantearnos el fraccionamiento de la fertilización nitrogenada. Y cuando hablamos de fraccionamiento, estamos hablando de la aplicación en distintas estaciones de crecimiento, que puede ser otoño y primavera, en los ambientes donde el invierno es muy frío y muy seco, o en ambientes donde el invierno es más templado, se puede hacer una refertilización después de cada corte o pastoreo. ¿Cuál es la ventaja del fraccionamiento de la fertilización? Una mayor eficiencia del uso del nitrógeno. Esto significa mayor cantidad de biomasa por kilo de nitrógeno aplicado. Se disminuyen las pérdidas por lixiviación, y si quieren llamarlo, y después lo vamos a ver, como punto negativo, si quieren, es el mayor costo operativo. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de fraccionar, nos plantean, bueno, pero yo al hacer una dosis masiva estoy aplicando todo el nitrógeno en macollaje, mientras que si yo tengo que fertilizar después de cada corte, tengo que tener el personal y estar dispuesto a fertilizar 2 o 3 veces o 4 veces durante el ciclo del ryegrass. Vamos a ver si eso realmente tiene un impacto grande o no en la fertilización nitrogenada. Y ya metiéndonos un poco más, les comento cómo son los ensayos, y acá, digamos, el parámetro a evaluar es la cantidad de biomasa producida a lo largo del ciclo con diferentes tratamientos, ¿sí? Bueno, tuvimos un testigo absoluto sin aporte de nitrógeno, después un testigo
en el cual yo lo llamo testigo porque es un poco lo que hacen muchos productores, agregarle nitrógeno en macollaje o en el momento de la siembra con una dosis bastante baja. Estos más o menos son 85 kilos de urea, ¿sí? Y después evaluamos 3 dosis crecientes, 60 kilos de N, 120 kilos de N y 180, aplicadas solamente en macollaje, ¿sí? Una sola aplicación masiva. Después, la misma cantidad, o sea, 60 kilos de N, pero repartido en dos, digamos, 2 aplicaciones, la primera en macollaje y después del primer corte, lo mismo con 120 y con 180, y después tenemos un tercer grupo de fraccionamiento donde se aplica la misma dosis de nitrógeno, pero en 3 veces. En macollaje, luego del primer corte, ¿sí? O sea, otoño avanzado, y luego del segundo corte, pleno invierno. Para todos los ensayos utilizamos un ryegrass anual tetraploide, el cultivar Barturbo, digamos, potencialmente produce mucha biomasa, entonces para sistemas intensificados es un muy buen cultivar que responde muy bien a la fertilización nitrogenada. Y acá ya les muestro un poco los datos. Tenemos datos del año 2019, un año bastante seco, y el año 2020. Esta es la producción total, ¿sí? Los kilos de biomasa producidos a lo largo de todo el ciclo, ¿sí? En los 2 años se sembró en el mes de marzo, en la primera quincena de marzo, y más o menos, días más, días menos, se terminó el último corte de realizarlo en septiembre. En el 2019 a fines de septiembre y en el 2020 a principios de septiembre. Y bueno, y acá vemos el testigo absoluto, en un año bastante seco, la producción total fue de casi 4 toneladas, y el, digamos, tratamiento con un aporte de nitrógeno moderado, 4,2, 4.200 kilos de materia seca, y a medida que íbamos aumentando la dosis, la cantidad de biomasa era mayor, ¿sí? Este grupo, digamos un verdecito un poquito más oscuro, es el de 2 fraccionamientos, ¿sí? 2 aplicaciones. También tiene, a medida que se aumenta la dosis, aumenta la cantidad de biomasa, ¿sí? Pero lo interesante de esto es ver cómo ante una misma dosis de nitrógeno, ¿sí? Si nosotros tomamos el 180 kilos de nitrógeno, cómo las producciones son bastante parejas en este año 2019, ¿sí? Si lo aplicamos una única vez, o si hacemos 2 aplicaciones o 3 aplicaciones, ¿sí? Entonces, vemos que a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno aumentan las producciones, pero algo interesante es ver cómo se reduce, con esta herramienta que es la fertilización nitrogenada, la superficie que podemos destinar a verdeos de invierno. Si nosotros, esto siempre es comparado a la superficie del testigo, o sea, que en este tratamiento donde nosotros aplicamos 180 kilos de nitrógeno, ¿sí? En forma masiva en macollaje, reducimos prácticamente a la mitad la superficie, ¿sí? Para producir lo mismo que el testigo. O sea, 1 hectárea fertilizada con 180 kilos de nitrógeno equivalen a 2 hectáreas del testigo, aproximadamente. Entonces, cuando nosotros pensamos en fertilización nitrogenada, no solamente tenemos que pensar en el volumen producido, sino en la posibilidad de achicar superficie destinada a este verdeo y poder utilizarlo, ¿no? Para otro recurso o para agricultura, diversificar un poco lo que es la producción dentro del sistema, ¿sí? Más o menos
la tendencia fue similar en el 2020, la diferencia fue que en el primer tercio del ensayo, las precipitaciones fueron mucho mayores, entre la siembra y el primer corte tuvimos 310 milímetros, 315 milímetros, ¿sí?, en ese periodo, mientras que en el 2019, para más o menos el mismo periodo, cayeron 117 milímetros. Entonces acá se ve que la humedad, sobre todo en la primera parte del ciclo de ryegrass, potenció estas producciones. Y bueno, los datos fueron bastante coincidentes. El tratamiento en el cual se fraccionó, digamos, esta dosis de 180 kilos, fue el más productivo en ambos años, ¿sí? Y prácticamente se redujo a la mitad la superficie. Digamos, esto es importante, el impacto de la fertilización nitrogenada, y podemos ver también el aumento, ¿sí?, a medida que vamos en esta, las respuestas. Cuando hablamos de respuesta es los kilos producidos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado, como en un año más húmedo, ¿sí?, que es el verdecito más claro, a menores dosis las respuestas son mayores, mientras que en años secos, ¿sí?, la respuesta al nitrógeno en algunos tratamientos fue más eficiente cuando se fraccionó, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el agregado de nitrógeno está muy condicionado a las condiciones hídricas, ¿sí?, del año particular. Y bueno, y en general uno habla de muy buenas respuestas cuando superan los 20 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado. Y esto es un poco para verlo más gráficamente, como el impacto de la fertilización. Esto es en el año 2019, pleno invierno, el testigo, digamos, donde la producción de biomasa es mucho menor. Fíjense cómo viene en escalerita en función de los diferentes tratamientos. Acá el testigo casi sin producción de pasto, y a medida que se va fraccionando o con mayores dosis tenemos mayor volumen de pasto. En este caso, lo mismo ocurrió a fines de septiembre. Fíjense esta parcela sin nitrógeno con respecto a la que se le agregó nitrógeno, como en esta se puede ver el entresurco bien marcado, ¿sí? En cambio acá tenemos un buen volumen de forraje, que nos permite también esto adelantar el pastoreo con respecto a cuando no aplicamos nitrógeno. Para el caso del año 2020, fíjense, la situación, si comparamos estas dos fotos de abajo, totalmente distintas. El volumen fue mayor. Fíjense cómo los entresurcos, ya acá en este que tiene una menor cantidad de nitrógeno, se ve, pero en menor medida, y este tiene un mayor volumen de forraje. Y en pleno otoño, fíjense cómo una planta de ryegrass no fertilizada tiene los macollos mucho más livianitos, más chiquitos, hojas más finas, con respecto a otra planta de ryegrass que está bien nutrida, hojas más anchas, más macollos más pesados. Entonces, no solamente el impacto de la fertilización nitrogenada está en función del volumen producido, sino que podemos adelantar las fechas de pastoreo, además de mejorar la calidad de ese recurso. Y un poco, esto es la comparación de la misma dosis, 180 kilos de nitrógeno por hectárea, con los 3 tratamientos, dosis masiva, o sea, en una sola aplicación, en 2 aplicaciones y en 3, y cómo es la distribución de ese forraje, ¿sí? La producción total puede ser bastante similar, pero lo que podemos ver es cómo
tenemos disponible en los 3 cortes o 3 vueltas de pastoreo el forraje, ¿sí? Fíjense, con una dosis muy elevada en macollaje. El primer pastoreo tenemos una mayor producción que cuando aplicamos la mitad, ¿sí? Y en el segundo más o menos se mantiene y van bajando en el tercero, ¿sí? Fíjense, en el testigo tiene bien, digamos, la dinámica en función de las temperaturas y la disponibilidad de nitrógeno. Digamos, disminuye muchísimo el nitrógeno en pleno invierno, entonces la producción es menor, y hacia, digamos, saliendo el invierno y entrando la primavera, hay una mayor disponibilidad de nitrógeno en el suelo, entonces la producción aumenta. Esto es en el año 2019, año seco. Digamos, entre el segundo y tercer corte, o sea, entre el 18 de julio y el 26 de septiembre, solamente cayeron 18 milímetros. O sea, durante todo este periodo, el raigrás se tuvo que arreglar con 18 milímetros. En este año particular, desde marzo hasta fines de septiembre, más o menos, la precipitación fue de 300 milímetros. Digamos, estas son producciones de alrededor de 6 toneladas y media con 300 milímetros para el raigrás, en el caso de aplicar 180 kilos de nitrógeno en 2 aplicaciones. Y en el año 2020, ¿sí?, que es un año un poco más húmedo al principio, pero fíjense cómo la dinámica para los mismos tratamientos, ¿sí?, porque estamos comparando los mismos tratamientos, es totalmente distinta, ¿sí? En el caso del testigo, la producción fue disminuyendo en escalerita, bien marcada, ¿sí? Mientras que en los tratamientos fertilizados, en el primer corte, la producción fue, digamos, importante, bastante abundante, ¿sí? Piensen que esto se sembró el 4 de marzo, 4 o 5 de marzo, y el 16 de mayo tenemos la producción de biomasa y casi superando los 5.500 kilos de materia seca. Esto se potenció, digamos, el nitrógeno, el uso del nitrógeno se potenció por la buena humedad que hubo en el suelo. Pero esta buena humedad, que fueron 310 milímetros más o menos, influyó en que hubo cierta pérdida de nitrógeno aplicado, y fíjense cómo cayó la producción total, digamos, la producción entre el primero y el segundo corte. Y fíjense que en todos los casos pasó lo mismo, ¿sí? Por más que agreguemos este nitrógeno, el impacto fue tanto digamos, de lavado de nitrógeno, que influyó muchísimo en la producción del segundo y en el tercer corte. No solamente hubo una menor precipitación, sino que hubo 27 heladas en un periodo que va desde el 18 de julio al 20... No, acá me equivoqué, perdón, disculpen, esto es los primeros días de abril, el 3 de abril, perdón, 3 de septiembre. Entonces, prácticamente, esta baja producción de los primeros días de septiembre se vio, digamos, perjudicada por la cantidad de heladas. Prácticamente la mitad de los días de rebrote fue, digamos, hubo heladas importantes donde se vio afectado el crecimiento del forraje. Y si a esto le ponemos algunos números, porque ustedes pueden plantearse, y bueno, pero 180 kilos de nitrógeno, que equivalen casi a 400 kilos de urea, ¿sí?, es muchísimo. ¿Sigue siendo rentable a pesar del volumen de producción? Bueno, estos son algunos números, esto es algo simplificado, ¿sí? Y les explico por qué simplificado, porque yo estoy utilizando un 65% de eficiencia de pastoreo. En el caso del raigrás, y depende del momento del año, puede ser mayor o menor, ¿sí?, esa eficiencia. Le puse una conversión a carne, ¿no? Este es un ejemplo con kilos de carne producidos por hectárea, de 8 a 1, o sea, 8 kilos de
biomasa de ryegrass para producir 1 kilo de carne. La aplicación le puse un promedio, ¿sí? De 700 pesos cada aplicación de fertilizante, y el precio de ureas $590 masiva la tonelada. Y con un precio promedio de kilo de carne de 205, ¿sí? Hay que ver qué categoría tenemos, y en función de eso ir ajustando un poco los números. Pero a grosso modo, para tener una idea de estos tratamientos o estas dosis de fertilización, cuál es el costo y con cuántos kilos de carne, ¿sí?, se paga ese tratamiento de fertilización, esa fertilización nitrogenada, ¿sí? Entonces, esto es para el año 2019, tenemos las producciones de algunos de los tratamientos para que vayan viendo este diferencial de producción. Le calculé la cantidad de raciones equivalente vaca, o sea, al total acumulado lo afecté por la eficiencia de pastoreo, y con un promedio de que un equivalente vaca consume 10 kilos de materia seca, calculé la cantidad de raciones que podemos sacar de este verdeo a lo largo del ciclo. Lo llevé a cuánto esto puede producir carne, ¿sí?, cuántos kilos de carne por hectárea se producen en función de esa conversión de biomasa, y el costo de fertilización, ¿sí?, teniendo en cuenta la dosis y la cantidad de aplicaciones. Y lo que vemos en este año, a pesar de que fue un año seco y estamos lejos del potencial productivo, ¿sí?, de lo que es el ryegrass anual, el costo, por ejemplo, para este tratamiento, donde nosotros aplicamos 180 kilos de nitrógeno por hectárea en 2 aplicaciones, el costo por hectárea es de 25.000 pesos, ¿sí? Nosotros invirtiendo, porque nosotros nos podemos preguntar, ¿la fertilización nitrogenada es un gasto o es una inversión? ¿Sí? Y bueno, y esto tenemos que preguntarnos en función de los beneficios que nos va a dar la fertilización, ¿no? Fíjense, comparado con el testigo, la producción de carne por hectárea es de 301 kilos de carne por hectárea, con respecto a este tratamiento que fue el mejorcito, ¿sí?, para este año, la producción de carne por hectárea es de 536, con un costo de 25.000 pesos. O sea, para este tratamiento, con esta dosis de nitrógeno, con 2 aplicaciones, el costo de la fertilización lo pagamos con 121 kilos de carne, ¿sí? Entonces, a pesar de este alto costo, si quieren llamarlo así, un alto costo, el beneficio en el aumento de la cantidad de kilos de carne por hectárea supera, ¿sí?, al costo de la fertilización, siendo una inversión, ya que nosotros podemos, a través de la fertilización nitrogenada, mantener la receptividad del lote o la receptividad del establecimiento, ¿sí? Entonces, un poco para meterle estos números y llevarlo a algo más productivo, no solamente se aumenta la cantidad de biomasa, sino que el costo de la fertilización es ampliamente, digamos, costeado por los beneficios que tenemos en el aumento de carne por hectárea en los tratamientos fertilizados. Esto también se puede hacer con leche, y ahí la conversión es 1 a 1, ¿sí?, 1 kilo de materia seca por litro de leche a producir, y bueno, y seguramente también es beneficioso digamos, utilizar la fertilización nitrogenada para la producción de pasto. Lo mismo hice para el año 2020, ¿sí?, donde las producciones fueron mucho mayores. Igual, de todos modos, el beneficio se observa. Fíjense que en el testigo, en este caso para el 2020, la producción fue de 500 kilos de carne por hectárea, y en el caso de 90-90, digamos, 2 aplicaciones de 90 kilos de nitrógeno, fue de 829 kilos de carne por hectárea,
y la diferencia son 300 y pico de kilos, y vemos que con 123 kilos se paga, ¿sí?, la fertilización nitrogenada. Este es otro ensayo, año 2020, donde probamos no solamente una fertilización masiva, sino nitrógeno solo, y nitrógeno más otros nutrientes, ¿sí? Esto también fue en la chacra, digamos, a metros del otro ensayo, y un poco lo que les quiero mostrar con esto es la diferencia en el comportamiento productivo, ¿no? Y esto, ¿por qué le doy cierta importancia? Para, digamos, porque nos abre una puerta, ¿sí?, en el cual nosotros tenemos que tener claro que los suelos ganaderos son muy heterogéneos, ¿sí? Entonces empezar a tratar de copiarnos, entre comillas, de los agricultores, ¿sí?, de los agrícolas, de los chacareros, y pensar en ambientar, ¿sí?, los lotes o potreros. ¿Por qué? Porque se ve que ante el mismo tratamiento de fertilización, la respuesta es totalmente distinta. Entonces, bueno, a futuro creo que nos tenemos que poner a pensar, a empezar a ir más al detalle y poder explotar, no sé si sería la palabra más adecuada, pero digamos, maximizar las producciones en función de la ambientación de nuestro lote o de nuestro establecimiento, ¿sí? Y bueno, y acá, fíjense, el testigo, ¿sí?, disminuye la producción a lo largo de su ciclo, ¿no? Fíjense que en el primer corte tenemos 3.000 kilos de materia seca por hectárea, en pleno invierno está produciendo 2.000, y cuando estamos llegando a la primavera, 1.500, ¿sí? Va disminuyendo la oferta de forraje a lo largo de su ciclo. La tendencia con la fertilización masiva, digamos, tiene la misma tendencia que el testigo, o sea, aplicamos todo el macollaje, y fíjense que a medida que va pasando el tiempo, disminuye a lo largo, digamos, del ciclo, las producciones en los diferentes pastoreos o cortes, mientras que si nosotros fraccionamos, ¿sí?, el fraccionamiento son los tres, macollaje, después del primer pastoreo o corte, y después del segundo corte o pastoreo, ¿cómo se mantiene? Son estas dos líneas, la azul, ¿sí?, y la lila. Fíjense cómo, y esto es importante, si nosotros queremos mantener la carga o la receptividad en un potrero o en un recurso, con la fertilización nitrogenada lo logramos. Mientras que si nosotros fertilizamos en forma masiva, va a ir disminuyendo la cantidad de raciones que podemos sacar a lo largo del ciclo, ¿sí? Fíjense las producciones totales digamos, de este ensayo. El testigo igual tuvo una muy buena producción este año, pero con el agregado de nitrógeno se aumentó esa producción de biomasa, y si fue fraccionada, muchísimo más se aumentó esa producción de biomasa. Y acá lo mismo, superficie equivalente al testigo. Para este caso, en el tratamiento fraccionado, tenemos que para producir la misma cantidad que el testigo necesitamos 0,6 hectáreas, ¿sí? Entonces, esto insisto, no solamente pensar en el volumen producido, sino en la oportunidad de reducir la superficie de ese recurso. Bueno, y esta es una fotito de este ensayo, fíjense la escalerita, ¿sí? Esto fue en septiembre, cómo los tratamientos donde se fraccionó el nitrógeno tienen un mayor volumen de pasto que en los cuales no se fraccionó, y este es el testigo. Y esto es otro ensayo, pero del 2021. Estamos trabajando en este momento en una promoción de ryegrass, ¿sí? Ya
en febrero estaban los primeros pelitos, pero bueno, este año fue febrero y parte del inicio de marzo bastante seco. Entonces se limpió, se sacó la brosa a principio de marzo y se esperó a que llueva para después fertilizar. Llovió el 16 de marzo, si no me equivoco, 80 milímetros, 80 y pico de milímetros, y el 18 de marzo se realizó la aplicación de nitrógeno. Tenemos también el testigo absoluto, digamos, sin aporte de nitrógeno, un tratamiento con nitrógeno en una única aplicación de 120 kilos de N, y después 2 tratamientos en los cuales fraccionamos, ¿sí? 60 kilos de N, en 3, digamos 60-60, acumulando 180 en total, y 3 también acumulando 120. Y fíjense, el corte se realizó el 29 de abril, en este año particular, que arrancamos medio seco, pero fíjense cómo en una promoción de raigrás, donde no hay una remoción de suelo, cómo se potencia la producción de forraje con la fertilización. Y bueno, y a medida que disminuimos la dosis, baja la producción de forraje, ¿sí? Bueno, y el resto se lo contaré el año que viene o en otra oportunidad, cómo seguirán los otros cortes. Y ya, bueno, estas son las fotitos, fíjense, el N40 contra el testigo, en la cantidad de volumen, esto estábamos hablando del 6 de abril del 2021, o sea, hace un mes y piquito atrás. ¿Cómo? Y esto es importante, tenemos la oportunidad de producir más pasto y adelantarnos al primer pastoreo con respecto a este. Y fíjense, esto es una foto del día de ayer, del rebrote, ¿sí? Del testigo. Esto es después de haberlo cortado, seguimos prácticamente sin crecimiento, mientras que el que se le agregó nuevamente 40 kilos de nitrógeno, tenemos un volumen importante de forraje. Y un poco en función de estos datos, ¿sí? Y para ir terminando un par de diapositivas más, es importante, y en función del objetivo, la fecha de aplicación del fertilizante nitrogenado, sobre todo en raigrás, ¿sí? Que esto puede cambiar la distribución de forraje a lo largo del ciclo. Entonces, insistimos en esto de la fertilización estratégica, momento y dosis, ¿sí? Y entonces nos podemos preguntar, ¿en todos los años o en todos los ambientes es conveniente aplicar una única dosis, digamos, la fertilización masiva en toda la superficie o en todo el verdeo? Y yo les puedo decir que ni, va a depender. Y entonces, depende del objetivo. ¿Cuándo y cuánto, ¿sí? Pasto queremos? Y en función de eso, ¿cuándo y cuánto vamos a fertilizar con nitrógeno? ¿Sí? Entonces, fíjense en esta fotito cómo diferentes dosis de nitrógeno nos van a ofrecer pasto en diferentes cantidades o volúmenes. Entonces, pensar en fertilizaciones escalonadas, ¿sí? O fertilizaciones en un momento, pero a dosis diferentes, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de estrategia. Momentos o dosis, ¿sí? En función del objetivo y cuando nosotros necesitamos pasto. Y este es un ejemplo que muchas veces lo uso para cuando doy clase con los muchachos de la cursada. Si hay algún estudiante presente en la charla, va a decir, esta diapositiva ya la vimos, ¿sí? Pero bueno, pensar en cuál va a ser la estrategia de aplicación de nitrógeno en el lote o en el establecimiento, ¿sí? Elegir qué lotes vamos a fertilizar o qué cultivos, ¿sí? Yo acá les doy un ejemplo de una avena. Hoy la charla fue básicamente de raigrás, pero otro verdeo de invierno importante en la zona es la avena. Y bueno, también, ¿qué fertilizamos? ¿En qué momento? Digamos, especie, dosis, ¿sí? Si vamos a fertilizar todo el lote, si vamos a fertilizar parte del lote, o si vamos a hacer aplicaciones con dosis variables. Por ejemplo, en este raigrás, parte del raigrás no fertilizarlo, una parte fertilizarlo con una alta dosis de nitrógeno y otra con una media, ¿sí? Entonces esto nos va a escalonar la producción de biomasa y la disponibilidad de forraje para
aprovechar al máximo, ¿sí? Esos kilos de pasto producido, ¿sí? Esto posiblemente lo vean en muchos lugares, ¿sí? Donde uno puede hablar que una dosis promedio para un lote se habla de 50 kilos de nitrógeno por hectárea, o el equivalente a 110 kilos de urea por hectárea para verdeos de invierno, ¿sí? Pero es una generalidad como muchas que manejamos los agrónomos. Y para ir resumiendo, y ya estamos terminando, la aplicación estratégica de nitrógeno, recuerden, nos permite adelantar el primer pastoreo, permite escalonar la oferta de forraje, adelantar la salida del invierno entre 20 y 30 días, dependiendo un poco la humedad y las temperaturas en los lotes, digamos, en los ambientes donde estemos. Aumenta la calidad de ese pasto, en general, raigrases bien nutridos aumentan entre un 2 y 3% el nivel de proteína, ¿sí? Y permite la fertilización nitrogenada, reducir la cantidad de hectáreas destinadas, en este caso a raigras o a cualquier verdeo, ¿sí? Y poder diversificar un poco la producción dentro del establecimiento. Y para que, digamos, que se lleven esta fotito, cómo puede ser tanto aplicada para el primer pastoreo como para la salida del invierno, la diferencia de producción, ¿sí? Y esto de poder adelantar un poco los momentos de pastoreo, que en general siempre falta pasto en cualquier establecimiento. Y últimas consideraciones, es importante, niveles óptimos de fósforo en el perfil, más de 12 partes por millón. Si no lo tenemos, también, digamos, además de fertilizar con nitrógeno, fertilicemos con fósforo. Y como generalidades para los verdeos de invierno, si estamos en ambientes secos, ¿sí? Digamos, donde ocurren otoños e inviernos muy secos y muy fríos, tal vez la mejor opción es la fertilización masiva. En ambientes más húmedos y o con otoños e inviernos, sobre todo inviernos no tan fríos o más templados, pensar en fertilizaciones fraccionadas, ¿sí? Y tener en cuenta esto del tema de dosis variables en función del objetivo productivo, o sea, cuándo nosotros necesitamos pasto. Y por último, cuando pensamos en fertilizar, siempre es importante planificar, y cuando hablamos de planificar, bueno, fijarnos los objetivos, ¿sí? Y en función de eso, las estrategias de fertilización, tener en cuenta que la fertilización nitrogenada es una herramienta, que la tenemos que utilizar de la mejor manera para potenciar la producción del recurso forrajero, y después, y lo más importante, presupuestar. Si vamos a fertilizar, tengamos los animales o las bocas para, digamos, utilizar ese forraje producido extra, ¿sí? Y bueno, fue lo último. Muchas gracias por escucharme la paciencia. Les dejo mi correo electrónico para aquellos que no lo tienen, por si necesitan información o alguna duda, consulta, sugerencia, sean todas bienvenidas, ¿sí? Bueno, Fernanda, muchas gracias, muy interesante. Y ahora que Fer termine su presentación, abrimos el espacio para consultas, así que todos tienen la posibilidad de habilitar su micrófono y hacerle la consulta que crean a Fernanda. Fernanda. Sí, Panchi. ¿Cómo estás? Che, bueno, en principio te agradezco la presentación, realmente muy clara, muy interesante. Simplemente quería hacerte algunas consultas, porque veo que, y no lo he escuchado en esta instancia solamente, veo que existe una relación bastante marcada entre la disponibilidad de fósforo y la asimilación de nitrógeno.
No, disculpame si lo dijiste en algún momento, pero no lo escuché. ¿El ensayo lo hiciste en el predio de la chacra o en algún establecimiento privado? No, todos los ensayos los hicimos en la chacra, y en la chacra tenemos muy buena dotación de fósforo. ¿Sí? Ajá, bien, a eso me refería. Si, es decir, tenés datos Sí, sí. de la dotación de fósforo, perfecto. ¿Y en materia orgánica tenés datos? Sí, en materia orgánica depende del sector de la chacra, está alrededor del 4%, digamos, también son muy buenos, y por eso los testigos, la producción del testigo también es elevada. Perfecto, esa era la consulta, la duda que tenía. Muchas gracias Gracias. por todo. ¿Alguien más si quiere hacer alguna consulta? Veo algunos nombres conocidos que me han sufrido durante la cursada. Están frisados. Sí, se quedaron sin palabras. No, persisten, te siguen buscando. Sí, igual acá tengo algunos seguidores tesistas, ex-tesistas que ya están graduados. Bueno. Siempre es bueno refrescar conocimiento y datos, siempre es bueno, siempre es bueno. Sí, ya con otra visión, creo. Claro, obviamente. Fernanda, una consulta. Sí, gracias. ¿Tenés algún dato? No es el punto de esta charla, pero como están todos calladitos, ¿tenés algún dato de referencia con niveles de fósforo alrededor del 7, 8%? Partes por millón, perdón. Sí, digamos, te puedo, digamos, comentar algo. Por debajo de 8, digamos, sí o sí tenés que fertilizar con fósforo, porque se ve muy limitada digamos, la producción de ryegrass y de otras gramíneas, y entonces la respuesta al agregado de nitrógeno también disminuye, ¿sí? Entonces, entre 8 y 12 es como que hay una discusión entre los que fertilizan, y Por sobre eso todo apuntaba ese número, porque alguna cosita he visto alguna vez. sí, Correcto. pero digamos, como se están agotando, digamos, la dotación de fósforo en todo lo que son los suelos de la provincia de Buenos Aires, es necesario empezar a fertilizar, y también como los cultivares que se usan tienen un mayor potencial de producción, se necesita más nutrientes, ¿sí? Tanto fósforo como nitrógeno. Digamos que son los dos principales. Hasta el momento no, los otros nutrientes venimos bastante bien para lo que son las gramíneas forrajeras, pero creo que en cualquier momento vamos a tener que apuntar a una fertilización más integral con otros nutrientes, ¿no? Porque van a empezar a ser limitantes para la producción. Gracias, muchas gracias. ¿Qué haces, Laurita? Lau. ¿Qué haces? Quería ver si podía preguntar, o no sé Sí, si... claro. Sí. Igual, Laura, vos te podés preguntar y contestar. Sí, pero es para ver si vos por ahí tenías algunas referencias más de las que uno puede conocer. Desde el punto de vista de los resultados y demás, los datos que presentás apuntan a la sustentabilidad económica, ¿sí? Y ver que, bueno, que desde el punto de vista económico, estas dosis de 180 kilos de nitrógeno serían rentables.
Ahora, ¿hay alguna información a largo plazo de estas dosis que para nuestros sistemas en general resultan un poco elevadas? Sí. ¿O cómo lo veías vos? Claro, digamos, y un poco esto surge, para los que no me conocen, yo vengo de zona norte de la provincia de Buenos Aires, entonces la dinámica de producción es otra y los rendimientos de ryegrass, digamos, fertilizados y sobre todo con el fraccionamiento es mucho mayor. Entonces, dosis entre 50 y 60 kilos de N, digamos, distribuida a lo largo del ciclo, ¿sí?, que hacen una acumulación total de casi 200 kilos de nitrógeno, son productivas desde el punto de vista del volumen de forraje. Nosotros en ensayos, y no tan ensayos porque muchachos, digamos, que han trabajado con nosotros y han llevado un poco esto de la fertilización fraccionada junto con ajustar la frecuencia de pastoreo, en sistemas reales, ¿no? Que a veces uno critica los ensayos en chacras o en los INTAs, donde uno en general maneja otra situación, digamos, está todo más controlado. En sistemas de tambo alcanzan 15 toneladas de materia seca en el ciclo un ryegrass anual, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista productivo y al fraccionar, vos disminuís el riesgo de contaminación, ¿sí?, y de pérdida o de ser menos eficiente en las respuestas de nitrógeno, ¿sí? Es un poco como es el sistema australiano, donde ellos apuntan a fertilizaciones importantes para tener altas respuestas, y observaron que es sustentable en el ambiente, que no hay problema ni de acidificación ni de contaminación de nada, ¿sí? Buenísimo. No sé si contesté. Muchas gracias. Todo, pero bueno. Yo quería aprovechar, Fernanda, para consultarte acerca de las fuentes de nitrógeno. Si, por lo que veo acá, es urea boleada. Sí. Pero si pensaron en qué efectos podría tener otras fuentes de nitrógeno, como puede ser fertilizantes líquidos o la urea protegida, digo, Sí, a la hora de por ahí también reducir las entradas al lote a fertilizar, por ahí dividir, en vez de 3 aplicaciones, hacer 2 con urea protegida, ¿no? Manteniendo dosis y para no, bueno, que no pase por ahí esto que estabas diciendo vos recién, ¿no? De tener pérdidas por la exhibición, eso. Sí, el tema de la liberación lenta es por un corto periodo, digamos, esta dosificación, si quieren llamarlo, de cómo va liberando el nitrógeno, es en un periodo de 20 días, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pensando que 2 vueltas en el pastoreo ocurren más o menos entre 80 y 90 días, dependiendo la época, ¿sí? Se te escapa igual el nitrógeno, ¿sí? Pero de todos modos, este es el primer paso. Después hay que seguir porque es todo un mundo la fertilización, y sobre todo que van cambiando un poco los paradigmas en el tema del ajuste de las dosis, ¿no? Sí, aparte de lo que mencionabas antes también, de que cuando la hacienda entra al lote, también tenés todo lo que aporta a través del bosteo de la orina, que en ensayos así uno no puede contabilizar, ¿no? Pero que a veces pasa a ser un aporte importante de nitrógeno. Sí, y por eso yo creo también... que es un factor fundamental, perdón, yo creo que es un factor fundamental el herbívoro dentro del sistema, los efectos del herbívoro dentro del sistema para hacer una cuantificación más completa, ¿no? Sí, tal cual. Y un poco esto, que también son disparadores en función de un poco de cómo uno tiene los resultados de los ensayos. ¿Qué pasa si vos no, digamos, aprovechás en función de la historia un poco del lote o cómo viene el manejo del lote, la fertilización inicial y la mineralización del verano, ¿sí? ¿Y qué pasa si vos empezás a fertilizar después del pastoreo y no haces una aplicación masiva o fraccionada en el momento del macollaje o en el momento de la siembra, ¿sí? Digamos, que son cosas, sobre todo por los datos y en lotes con altos niveles de materia orgánica, o si el antecesor es una soja de pastoreo, por ejemplo.
digamos, nos sirve como disparador. Gracias por la respuesta. Hola Fer, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van a ir? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo te quería hacer una consulta. Estamos acá con las chicas. Queríamos consultarte si esta mejor nutrición o pudieron medir algo con respecto a cómo la planta con una mejor nutrición se puede defender también ante el ataque de enfermedades. Tipo con una mejor nutrición, digamos, o solo se midieron los rendimientos. Nosotros, por suerte, el Raygrass es bastante carne de perro, es bastante bueno en cuanto a comportamiento de enfermedades. Nosotros durante los 2 años no tuvimos problema de roya, también depende un poco del cultivar que utilizamos. No tuvimos problemas de roya ni de otro tipo de enfermedad o de plaga. Pero sí lo que notamos, que a pesar de la seca, como que la planta es más macolladora, digamos, no, a lo mejor no expresa su máxima capacidad de macollaje, pero es más macolladora y tiene como una mayor resistencia a lo que es la sequía, ¿sí? Dentro de ciertos parámetros, ¿no? Que es un poco lo mismo, bueno, lo quise mostrar a lo mejor con la foto. Genial, Fer, muchas gracias. A vos. ¿Alguna otra consulta para Fernanda? Si no, igual ella dejó también el mail. Era fara@faa.unicen.edu.ar, para quienes no pudieron ver en la presentación. Cualquier cosa igual se pueden comunicar con la facultad y solicitar el contacto. Y para quienes por ahí no nos escucharon en el inicio y se sumaron por ahí un poquito más tarde, les cuento que esta charla fue grabada y va a ser cargada en el canal de YouTube de la facultad para que quien quiera volver a verla o si tienen algún conocido que no pudo sumarse hoy en el video. No sé, entonces si hay alguna otra consulta, si Fer querés contar algo más. No, creo que ya hablé demasiado para variar. Pero bueno, cualquier cosa me escriben al correo si tienen alguna duda o necesitan más información, que les puedo pasar algunos trabajos que tenemos, o digamos, nuestros, o de otros autores, ¿sí? Referidos a esto. Perfecto, entonces, bueno, muchas gracias, Fer, por parte de la facultad, por sumarte a esta nueva edición de Café de Ciencias, y gracias a todos también por participar del espacio.